siguen los avances de la ciencia y se han quedado en el tema de la especulación, de las opiniones de sentido común, en deducciones y inducciones e inferencias bastante subjetivas. Esta consideración lamentablemente está creando y ha creado confusión en la disciplina, en la ciencia de la psicología. Esto tiene que corregirse. Hay colegas que realmente están con el avance de la ciencia y siguen el avance de la ciencia, que están mostrando evidencia de nuestra naturaleza humana, y otros, en cambio, están enraizados en aspectos subjetivos, especulativos y de sentido común. Estas posibilidades de conocimiento dual acerca de la naturaleza humana nos permite entender a cabalidad qué cosa es, qué es lo que realmente nos guía y qué es lo que realmente señala. Los avances de la ciencia en comunicaciones, desde las matemáticas, desde los avances de el habla, el lenguaje, la neurolingüística y los avances acerca de la neurociencia nos hablan de que existe un proceso que se lleva a cabo en la actividad cerebral que se llama información social. Nuestro cerebro humano procesa información social. Entendamos esto. No es el corazón, no es el hígado, no es la mente subjetiva, especulativa y filosófica la que lleva a cabo la actividad de la naturaleza vivencial nuestra. Es el cerebro encargado de procesar la información social. Y esta información social forma la actividad y la actividad forma la conciencia y la conciencia forma la personalidad. Esta determinación es parte del conocimiento para entender muchos aspectos de la psicopatología. Entre ellos podríamos entender la depresión, la esquizofrenia, la psicosis, los problemas maníacos, los problemas de aprendizaje, los problemas de la conducta, el comportamiento y el desempeño, y de hecho las enfermedades tan comentadas por todos nosotros, como es la pandemia que estamos pasando en esto. Para entender a cabalidad la naturaleza humana, se tiene que partir de un conocimiento cabal acerca de la realidad de este planeta, a la realidad de este sistema solar y a la realidad del universo. Nosotros estamos insertados en un universo múltiple, multiuniverso. Todo lo que pasa en el multiuniverso refleja en la Tierra, y en la Tierra hay seres vivos, y estos seres vivos reciben esta energía cósmica, y muchas actividades de la vida están dependientes de lo que sucede en el multiuniverso. Ese conocimiento también lo hemos menoscabado, no lo tomamos en cuenta, es indiferente, no pensamos en ello. En el universo hay materia. Nosotros somos materia. En el universo hay energía. Nosotros tenemos y procesamos energía. En el universo está el espacio y el tiempo. Nosotros somos un espacio, ocupamos un espacio y vivimos en un tiempo. Toda esta realidad es interactuada. Lamentablemente, en el conocimiento cabal de la naturaleza humana, cuando hablemos de psicología en la parte teórica y psicología en la parte pragmática, no estamos manejando estos conocimientos. ¿Cuánto avance hay en física? Y la física cuántica es uno de los momentos actuales de investigación en la naturaleza humana. La física cuántica está presente en la actividad energética del quehacer humano. Y esto tampoco se toma en cuenta, y por lo tanto lo único que hemos quedado en hacer son especulaciones que realmente preocupan en el conocimiento. Es importante tener una concepción clara de la naturaleza humana. ¿Cómo es nuestra naturaleza humana? Si no conozco la naturaleza humana, menos podría conocer el psiquismo humano que deriva de la naturaleza humana. Es necesario, importante tomar en cuenta el diagnóstico de las condiciones actuales de vida. ¿Qué es lo que pasa en este siglo XXI? ¿Cómo son las condiciones actuales de vida de todos los que nacen, de todos los que están viviendo y todos los que están enfermos y de todos los que tienen en este momento condiciones de un pronóstico bastante fatal? Y no estamos entendiendo las condiciones actuales de vida. Si no tomamos en cuenta, ¿cómo podemos hacer una síntesis o un paradigma o una orientación psicológica si no hemos tomado en cuenta las condiciones actuales de vida? Y por lo tanto, si hay toda esta realidad, ¿cuál es mi propuesta para mejorar las condiciones de vida? Mis condiciones de propuesta terapéutica van a ser especulativas, van a ser cálmate, van a ser ten paciencia, acepta tu problema, resiliencia para todos. Eso es lo que realmente merece el hombre, habiendo tanto conocimiento en este siglo XXI,
Esta propuesta fue Stevenson en el año 87 y sigue vigente en este momento. Para poder entender nuestra naturaleza se ha formulado una serie de consideraciones teóricas sobre la personalidad desde muchísimo tiempo. Hay más de 80 propuestas. Solamente señalamos algunas, como la perspectiva de las disposiciones de Hipócrates, de Galeno, de Jung, las perspectivas biológicas de Kretschmer, de Sheldon, la perspectiva psicoanalítica de Freud, de Anna Freud, de Hartmann, de Erickson, la perspectiva del aprendizaje de Sechenov, de Pavlov, de Skinner, las perspectivas fenomenológicas de Rogers, las perspectivas cognitivas de Mitchell, de Cantor. ¿Por qué toda una historia de investigación acerca de la personalidad? ¿Por qué hace mucho tiempo muchos grandes investigadores y psicólogos tomaron en cuenta este tema? Por dos razones, colegas, quienes me están escuchando. En dos congresos mundiales de psicología, uno en Japón y otro en Canadá, se invocó a los colegas psicólogos a tomar en cuenta que el eje integrador de la psicología es la personalidad, que el eje integrador de la actividad psíquica es la personalidad. Y no estamos entendiendo, no queremos entender, no hemos escuchado, no comprendemos la magnitud. Y todo lo que está sucediendo en este momento es una desintegración de la personalidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando quiero explicar algo, lo desmembramos y hablamos de conducta muy separado, inteligencia muy separada, desempeño muy separado, comportamiento muy separado, atención aparte, miedos, temores aparte, emociones aparte. Así no es posible entender. El hombre es una integridad. Por eso las preocupaciones para entender el tema de la personalidad, en este caso en relación a la pandemia. ¿Cuáles han sido las características de la personalidad? ¿Qué tipo de percepción, de memoria, de imaginación, de pensamiento, de lenguaje? ¿Qué tipo de sentimientos, afectos? ¿Y qué tipo de inteligencia se ha mostrado y ha mostrado la comunidad, la sociedad, las personas, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos? ¿Qué características de la naturaleza humana y de la personalidad se han mostrado en este momento frente a la pandemia? En esta consideración hay algunas críticas que tenemos que entender desde el punto de vista teórico. Se han hablado y se hablan hasta este momento de abstracciones. Fíjese que abstracciones, cuando el hombre es una situación concreta, es una materia concreta, tenemos una estructura concreta, tenemos una estructura de órganos, una estructura ósea, una estructura muscular, una estructura cerebral, pero sin embargo se habla como que esto no existe y son abstracciones y solamente mencionamos atributos, y uno de los atributos se ve en estas conferencias con atributos y abstracciones. Así no se hace ciencia, así no es psicología. Estas atribuciones, estas consideraciones se ven en las evaluaciones y en los informes psicológicos que presentamos ante situaciones diferentes. Como docente he visto muchos informes y sigo viendo también en la práctica los informes psicológicos de diversas especialidades, forenses, adicciones, clínicos, neuropsicólogos, etcétera. Separan aspectos de la integridad de la personalidad. Examen del intelecto, examen de la personalidad, examen de la memoria, examen del aprendizaje. Así, cuando el hombre es una integridad, la personalidad involucra todo. La personalidad comprende la atención, la percepción, la memoria, la imaginación, el pensamiento, el lenguaje, los sentimientos, la inteligencia, las motivaciones, las actitudes éticas y morales. Todo esto está integrado, pero lo hemos separado y pensamos que la separación es parte de la temática del entendimiento de la actividad psicológica. No es así. El informe psicológico es un informe integrado. No solamente será un informe de inteligencia, de rendimiento, de capacidades, de competencias, de aptitudes. Es un informe integrado. Si no es un informe integrado, ¿lo demás qué? Estas consideraciones realmente llevan a entender, cuando se habla de pandemia, se ha hablado solamente de miedos, de temores, de angustias, de obsesiones. ¿Eso es así? No es así. Es una integración de la personalidad. En base, las definiciones no tienen una concepción científica, porque están pegados a la concepción naturalista del hombre como primate. Las propuestas del hombre como primate han partido del siglo pasado. Primero, al considerar en la clasificación taxonómica al hombre dentro de un cuadrúpedo, dentro de un mamífero, dentro de los mamíferos, pero no hay un casillero especial para el ser humano. A propósito, en la taxonomía está considerado el hombre dentro de lo que es la plantae y no es un ser humano. Están como primate.
Y esa concepción taxonómica ha servido para crear una teoría a propósito que tergiversa la real naturaleza humana. ¿Cuál es esa teoría? El cerebro del reptil, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Y hasta hoy día, vean ustedes las conferencias, como si fueran ciertas, la emoción, tratamiento de la emoción, la dirección de la emoción, la educación emocional, la inteligencia emocional. Así, ¿qué cosa es emoción? Emoción es una reacción neurovegetativa del sistema nervioso autónomo que pertenece al sistema inconsciente. Eso es la definición universal. Un niño nace con emociones, pero se educa y se forma con sentimientos. Aparecen los sentimientos, se educan los sentimientos, se forma el afecto como valor. Y entonces estamos entendiendo todavía hasta hoy día al hombre viéndole como un primate. No es así el hombre como un primate. Tampoco tomamos en cuenta la naturaleza del individuo concreto, el individuo que vive una realidad. Nuestra realidad es multicultural y se toma en cuenta eso multicultural. El hombre de Abancay, el hombre de Moquegua, el de Cajamarca, el de Piura, el de Huancayo, tiene diferentes características muy variadas en su propia naturaleza vivencial. Vivencial en la percepción, vivencial en el lenguaje, vivencial en las emociones, en los sentimientos, en las tradiciones, vivencial en las diferencias de laborales que existen y diferencias también en las clases que existen en este momento. Las clases que dependen de la economía. Estas situaciones no se están dando de manera cabal y correcta. No hay una relación definida entre el alma, la mente, el cerebro y la personalidad. Todavía seguimos hablando de mente y podríamos señalar una serie de debates sobre esto, ¿no? La mente es una concepción filosófica, una concepción metafísica, una concepción abstracta, subjetiva. Definan qué es mente. 36 definiciones confusas. El Congreso Mundial llevado en Montevideo, Uruguay, el año 2009, ¿en qué terminó? Ninguna conclusión. ¿Por qué? Por esa abstracción de la mente. Y todavía tenemos hablando de la salud mental, una equivocación realmente grande. La Universidad de Oxford, el año 2004, planteó el tema de la mente. Entendamos mejor como psicología, la salud psicológica, la actividad psíquica. Para entender mejor qué cosa es la actividad psíquica y psicológica, es atención, percepción, memoria, imaginación, pensamiento, lenguaje, afectos, sentimientos, inteligencia, motivaciones y actitudes éticas. Eso es psicología. A ver, propongan qué cosa es mente. Es lo mismo, dirán muchas veces, no. Y han relegado a la actividad cerebral en muchas actividades. Han relegado totalmente. No toman en cuenta el cerebro como si el cerebro no fuese la base de toda nuestra actividad social. Este cerebro ha visto, ha sentido, se ha alterado a través de la pandemia y hemos vivenciado la pandemia de una manera muy diferenciada en cada cerebro, porque el cerebro es personal. No hay dos cerebros. Uno, por más que sean hermanos o gemelos, el cerebro es personal. No han tomado en cuenta la naturaleza de la conciencia ni la estructura del cerebro humano en este momento cuando entendamos pandemia. Y en todas las exposiciones están tomando en cuenta la naturaleza de la conciencia y de la estructura del cerebro humano, tampoco. Y esto no es avance de la ciencia. La ciencia se ha desarrollado en biología, en física, anatomía, fisiología. Se ha desarrollado mucho en conocimiento del cerebro humano. No, por esto hubo toda una década de investigación, 1990-2000. ¿Para qué? Para entender mejor la naturaleza del hombre humano, que está relacionado al cerebro. Y no se toma en cuenta esto. Y todo lo que hacemos es especular. Así, psicología, no es posible. En este momento tenemos una consideración muy importante que ver en esta diapositiva. Hay una persona que tiene más o menos 40, 50, 60 años de edad, que está al centro. Es una persona de esa edad, de 40, 50, 60 años de edad. Quisiéramos definirla. ¿Qué es lo que tiene él? ¿Quién es él? ¿Cómo se puede decir de él en este momento? Por el lado afectivo, esta persona tiene grandes problemas afectivos. Es una persona sensible, irritable, impulsivo, nervioso, ansioso, preocupado, tenso. No muestra madurez afectiva, no es tolerante, no tiene paciencia, no controla sus impulsos, no sabe dar el cariño, ni sabe recibir el cariño. No tiene madurez afectiva. Esta persona que vemos al centro en esta realidad de nuestra sociedad tiene una edad donde no muestra capacidad ni competencia.
no es hábil, no es capaz, no es eficiente en todo lo que hace. Si arregla algo, arregla mal. Si tiene algo, lo malogra. Si es docente, no enseña bien. Si lava, no lava bien. Si es mecánico, no arregla bien. Si desarma algo, no lo arma bien. Si limpia, si pinta, si hace cosas domésticas, no es de calidad. Y su desempeño en diferentes escenarios laborales en el cual se muestra, no muestra el desempeño eficiente, el desempeño de alta calidad, el desempeño de alto rango que le corresponde. Tenemos un cerebro con 100.000 millones de neuronas capaces de hacer múltiples cosas. Este cerebro se puede llenar con todas las bibliotecas del mundo y todavía queda espacio. Lamentablemente, la actividad sináptica solamente llega a los 30, 40, 50 en las personas más hábiles y todavía el hombre no ha utilizado todo su potencial. Y entonces, cuando decimos de este hombre, ¿qué es lo que tiene en su inteligencia? Deficiencia cognitiva. Este hombre tiene 40, 50 años y tiene grandes dificultades éticas y morales. Habiendo estudiado educación, formación de primaria, de secundaria, universitario, teniendo grados académicos, teniendo licenciaturas, teniendo magísteres y PhDs, es un hombre que trabaja aparentemente bien, pero es un hombre que tiene grandes problemas afectivos y grandes problemas éticos y morales. Miente, engaña, está metido con la corrupción. Entonces nos ponemos a decir, ¿por qué? Porque en la psicología pasamos por todos los mismos procesos de la ciencia. Se describe el fenómeno, se describe las características de la personalidad, se explica el fenómeno, se explica por qué este hombre está así, por qué, qué problemas se han suscitado, por qué es así, para luego darle una orientación de solución terapéutica y viva bien y tenga un destino diferente al que se propone. Porque este hombre viviendo tal como está llega a una senescencia y llega realmente a la tercera o cuarta edad en abandono, en soledad, en dificultades de muchas dificultades de salud. Ahora nos preguntamos por qué, y el por qué va por dos razones explicativas, por la propia ciencia, por una determinación epigenética y por una determinación sociocinética. ¿Qué es lo que sucede como patología, como alteración, como trastorno, como defecto a nivel epigenético? La estadística peruana, el 87% de embarazos no son deseados. El 87% de embarazos son por casualidad. No hay un deseo. Tenemos un niño, que diga la madre, tenemos un niño, que diga el padre, y los dos aceptan tener un niño. No sucede. El embarazo se da por casualidad. Y durante todo el periodo de embarazo, la madre sufre, mayormente llora, mayormente está tensa, preocupada. ¿Por qué? Porque su pareja no acepta. Sus padres no aceptan, ella no tenía preparación para ello. Y esa crisis de llanto, de dolor, de sufrimiento, de cólera, de indignación, compromete al embrión, compromete al feto. ¿En qué compromete? En la estructura de su cerebro. ¿Y qué parte de la estructura es la que se empieza a comprometer? La paleocorteza, donde se está estructurando y configurando las emociones, los sentimientos, donde se está estructurando realmente la vida, la estructura del temperamento. Y con eso van a ser un chico bastante proclive a ser sensible, susceptible, ansioso y nervioso porque la madre sufrió durante el embarazo. Eso es epigénesis. Además de estos antecedentes epigenéticos están las condiciones sociales y la vida biológica de cada ser como antecedente. ¿Qué enfermedad tenía mamá, papá? ¿Qué herencias tenía mamá, papá y abuelos? Y eso trae el niño. La investigación de genoma humano nos ha mostrado que realmente uno hereda todo de manera directa o de manera saltatoria. Hereda lo bueno y lo malo de los abuelos y hereda lo malo y bueno de los parientes cercanos. Y en el 2014 y 2008 se presentó que se hereda condiciones psicológicas de buena o de mala actitud, comportamiento, desempeño, conducta, se hereda. Si el padre era irritable, eso se puede heredar. Si la madre era religiosa, devocionaria, se puede heredar. Si el padre era un individuo mujeriego, se hereda. Si el padre era una persona, o el abuelo, el padre o los abuelos eran tendientes a la corrupción, a la mentira, al engaño, se hereda lo bueno y lo malo. Entonces, tomemos en cuenta cuando uno investiga la salud psicológica de una persona, tomemos en cuenta los antecedentes epigenéticos como parte del estudio longitudinal de la naturaleza humana. Y luego tomemos en cuenta desde que nace la intervención de la sociedad. Desde que nace el niño se inserta en una sociedad ya constituida y en esta sociedad tiene que adquirir información social, desde conocer los objetos que hay en su casa,
cómo se ha fabricado el objeto y cómo se cuida el objeto, desde conocer todo lo que existe en la calle, en la naturaleza, y desde conocer todo lo que la información se da en las instituciones educativas. Eso es lo bueno que se debe dar. Lamentablemente, los padres no entienden, no conocen qué es lo importante en todo este proceso de desarrollo. Lo importante en este proceso de desarrollo es que el padre dé como herencia una buena estructura de personalidad, una buena estructura con la capacidad de que el hombre pueda tener éxito afectivo, éxito cognitivo, intelectual y éxito ético y moral. Papá, mamá, no están entendiendo esto. Tampoco los colegas psicólogos, menos los profesores, tampoco la obstetricia y tampoco el ginecobstetra o el médico obstetra entiende. Porque los padres y los están dedicados a 3 tareas. Que el niño tenga comida, pensando que la comida es lo importante para ser inteligente, que tengan abrigo para que no se enfermen y que vayan a la escuela. Son consideraciones válidas, pero no suficientes. La comida, la escuela y la ropa es importante, pero no es suficiente. Lo suficiente y lo bueno es que tengan una buena personalidad, con atributos que den categoría de ser superior en este momento. Eso se adquiere y con el desarrollo, con intervención, con la orientación de papá, de mamá, de la tía, de la abuela, de la empleada, quien está a cargo del niño. ¿Saben? ¿Conocen? Estamos preocupados por eso en educación, estamos preocupados por eso los psicólogos que están relacionados con el tema del desarrollo del niño, del infante. ¿Están preocupados los psicólogos que están en el sector de educación? No están preocupados en esto. ¿Cuál es la preocupación del psicólogo de manera preocupante para mí? La mucha necesidad de tener pruebas psicológicas y baterías psicológicas con las cuales creen que ya con eso pueden solucionar el problema de diagnóstico, de orientación, de definición de la característica de la naturaleza humana, lo cual no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender para entender la naturaleza humana? Hay que entender que la sociedad humana tiene una conciencia y esta conciencia constituye la personalidad. Hemos entendido el universo y la vida que están presentes. Hay que establecer que la información es la base del proceso del desarrollo de la naturaleza humana. Nosotros procesamos información afectiva, información cognitiva e información volitiva conativa. Son 3 procesos que llevamos a cabo. Pero esto a su vez dependen y estamos insertados en una información genética, en una información metabólica, en una información psíquica y una información social que estamos manifestándolo y viendo. En este momento entenderemos que en el universo hay materia ordenada. Los seres vivos son sistemas materiales, pero organizados y no ordenados. La materia se ordena, granito por granito sale una piedra, ladrillo por ladrillo sale un edificio, pero el ser vivo no es así. El ser vivo se organiza en base a la información. En los genes hay información, en el espermatozoide hay información, en el óvulo hay información, y estos se integran y constituyen la vida base de la existencia humana. En la sociedad, el único sistema vivo organizado es de una clase extraindividual que es la información. Los hombres son los únicos seres vivos que deben incorporar la información, y eso es lo que realmente tenemos que cuidar, hacer y decir. ¿Qué tipo de información y qué calidad de información vamos a brindar al infante, al niño, al adolescente y al adulto? ¿Qué clase de información en las diferentes especialidades, en física, en química, en biología, en matemática, en psicología? Comprendiendo que hay 2 grandes fuentes, las opiniones del naturalismo, del empirismo, y las opiniones de las ciencias sociales. Hay 2 vertientes. Hay una biología, una física de la ciencia natural, y hay una biología y una física de las ciencias sociales. Esto hay que integrarlas y hay que manejarlas con cuidado para llegar a entender de que la naturaleza humana es compleja y esta complejidad depende de nosotros. Finalmente, en la tesis sociobiológica, en el proceso de socialización, los individuos humanos, al codificar la información social que organiza la sociedad en el neocórtex de su cerebro, este llega a constituirse en la conciencia, cuya actividad transforma cada individuo humano en una personalidad. Está, por lo tanto, tiene 2 niveles de organización de naturaleza psíquica, la cual explica la superación de nuestra animalidad e incluso de nuestra propia humanidad. Estoy reiterando y de repente
me disculpan si con la energía que pongo. ¿Por qué? Porque quiero que esta psicología sea una psicología científica y valedera, que no solamente sea científica por la experiencia, por el experimento, sea científica por los avances de la tecnología y por los avances de la ciencia. Tomemos en cuenta los avances de la física, de la biología, de la anatomía, de la fisiología, de la neurología, de la neuroanatomía, de los avances de la sociología, de la antropología y de la educación. Solo ello integrado en esta tarea podríamos decir, me siento psicólogo, porque ser psicólogo es una actividad muy compleja. Tanto es así la complejidad, por ejemplo, a ver, explícame, ¿cómo es que se produce el habla personal? ¿Cómo es que generas palabras? ¿Cómo es que comprendes? ¿Cuál es la sintaxis, la semántica, la fonología, la prosodia y el léxico que uno utiliza? A ver, ¿cómo funciona el léxico? ¿Cómo sale el léxico? Si yo soy psicólogo, debo explicar. No necesariamente tengo que ser lingüista, pero sí el lenguaje es una actividad psíquica y debo como psicólogo entender esta actividad psíquica. Quisiera hasta acá llegar y que ustedes me enseñaran las preguntas para poder conversar. Creo que tengo 30 minutos más, le pregunto. Hola. Bueno, es hasta las 9:20 para Y pasar 30. a la ronda de preguntas. Bien, No vamos sé a si continuar todavía tiene entonces. tiempo. Sí. Continuamos, por favor. Yo pensé que era hasta las 8. En el desarrollo formativo de una persona, entenderemos que hay un proceso que se va a dar de manera progresiva. Este desarrollo del ser humano está integrado a la maduración del sistema nervioso. Y este desarrollo sigue una dirección caudal, cefalocaudal. La actividad gradual de maduración va a reemplazar a algunas determinantes que trae el niño y que estos van a ser reemplazados. El niño, si lo insertamos en un recipiente de agua, podría mantener la respiración y no se ahogaría. Si al niño ni bien nace, podemos pararlo, se pararía, pero después ya no se para. Al niño después de un mes lo ponemos a una piscina, se ahogaría. Hay actividades que tienen que ser reemplazadas y deben ser circunscritas y específicas. La secuencia de todo el desarrollo está relacionado a la velocidad de los cambios que se dan de un niño a otro y está relacionado al ambiente donde vive este niño. El desarrollo en un campo no corre necesariamente paralelo al otro campo. Algunas formas de actividad tienen que desaparecer para facilitar la adquisición de actividades superiores. Si el niño no podía manipular o manipula aspectos solamente simples, con el tiempo debe manipular aspectos mucho más complejos y el sistema muscular, neuromuscular se adapta y se desaparecen las actividades de simplicidad para estructurarse actividades superiores de alta complejidad. Nosotros vamos a pasar por esta consideración. Hay un universo biofísico-químico en el universo. De este universo que se ha desarrollado a través de millones de años, aparece una bacteria. De la bacteria aparece una esponja, aparecen los invertebrados, aparecen los vertebrados y surge el hombre. Esto es un proceso epigenético, mientras al revés es el proceso sociocinético. Como les decía, hay una información genética que está presente en todos nosotros. Esa información genética permite que surja la información metabólica que está presente en todos nosotros. La información genética y metabólica permite la información neural que está presente en todos nosotros y esto permite que surja la información psíquica, que es la base de todo este estudio y toda esta actividad humana. Nuestra actividad psíquica depende de la información neural, metabólica, genética y tomemos en cuenta esto. Nos hemos cerrado solamente con la información psíquica especulativamente y no manejamos o entendemos que dependemos de todo este proceso de complementación. Porque la información psíquica también depende de la información social. Así está estructurado y así se va a dar la información en la realidad. Desde el ser un individuo celular, pasamos a un individuo tisular, a un individuo orgánico, a un individuo humano y vamos a terminar siendo un individuo social. Estas son las características que estamos viendo. Uno empieza siendo cigoto, luego gástrula, luego organismo y luego psiquismo. Hasta acá uno trae todo lo que es epigénesis. Luego va a surgir la personalidad. Nadie nace siendo una personalidad. La personalidad se crea, se forma, se estructura, se configura. ¿Quién?
mamá, papá saben, papá y mamá están preparados para ello, alguien los instruyó, los capacitó, no, no. Mamá, papá, como les decía, están preocupados porque tenga ropa, tenga comida y vaya a la escuela. No están preocupados por que el niño o el ser humano tenga una distintiva personalidad. Los psicólogos estamos divulgando, estamos promoviendo, estamos preocupándonos porque esto sea la base del desarrollo humano. No. Los niños, las obstetras, como les decía, los médicos que están relacionados con el parto, los pediatras que están relacionados con el desarrollo del niño y la salud del niño, toman en cuenta tampoco. Y esta es una de las consecuencias que realmente no se están llevando a cabo, pese a las invocaciones mundiales de tomar en cuenta que el eje integrador de la psicología es la personalidad. De la actividad informacional en este nivel, vamos a entender que la información va a surgir de manera progresiva desde la actividad celular, tisular, orgánica, y aparecen dos consideraciones nuevas: la actividad psíquica inconsciente y la actividad psíquica consciente, que hay que entenderlo. Como psicólogos manejemos bien estos dos niveles, lo psíquico inconsciente y lo psíquico consciente, que dependen de todo un sistema neural, metabólico, tisular y genético. En la infancia es el periodo durante el cual se forma el componente afectivo de la conciencia y temperamento. En la infancia se forma este delicado proceso del componente afectivo y de la conciencia. Se forma de manera, a través de la imitación, a través del afecto, se forma la madurez de este sistema. De tres maneras. A nivel intrapersonal, el niño debe de conocer el cariño, la alegría y no la tristeza. Es importante que el niño conozca la alegría y no conozca la tristeza, el infante. El infante va a conocer la alegría desde el gesto del rostro de los padres o de la persona que vive cerca a él. El niño va a conocer la alegría desde el tono de voz que la madre, la empleada, la tía, la abuela le dé. Y el niño va a entender la alegría a través de la ternura, del abrazo. Si esto lo recibe con frecuencia, estará adquiriendo madurez afectiva. Debe tener un sentimiento, que esto ya son sentimientos afectivos de alegría. Y la alegría va por el éxito. El éxito le permite al niño que cuando algo hace bien, le felicitan. Ya coge los objetos, bravo, muy bien. Ya puede pararse y ayudar en algo, llevando y trayendo muy bien. Recibe caricias, recibe halagos, recibe expresiones. Te quiero mucho, vales tú. Está memorizando el niño el afecto de la alegría. ¿Por qué? Porque tiene neuronas en espejo que le permiten grabar todo lo que él está vivenciando, lo bueno y lo malo. El niño no debe conocer la tristeza. Lamentablemente es lo que conoce el niño, la tristeza. Cuando nos preguntamos por qué el adulto es irritable, impulsivo, nervioso, ansioso, intolerante, es un renegón el adulto, es porque ha vivenciado la tristeza en la infancia. ¿Cómo vivenció la tristeza? Vivenció por los tonos de voz de los padres, los gritos, las ofensas, las agresiones, las peleas, las riñas, que eso es frecuente en casa. El niño vivencia la alegría, no vivencia la tristeza en mayor consideración. La alegría pocas veces, la tristeza es lo que más vivencia y eso se memoriza lamentablemente. Y el temperamento del niño se va a configurar por la tristeza y no por la alegría. En la niñez, el afecto se desarrolla por el conocimiento del amor. Y el amor se da como valor. El te quiero, el te amo, vales para mí, son razonamientos éticos que le permiten entender al niño. Eres tú importante por tu compañía, por tu presencia. Yo te amo, yo te quiero. Y cuando yo te amo es porque tú vales, tu presencia vale, tu existencia es importante. Y siendo adultos y teniendo pareja en todo el auditorio, esposas, convivientes,
o alguna pareja, se le ha hecho una encuesta preguntando, ¿usted ama a su pareja? Dígame por qué la ama. Porque me comunico bien, porque se comunican bien es el amor. Porque yo y ella me entiendo, porque uno se entiende y el otro se entiende es el amor. ¿Por qué lo amas? Porque ella coincide conmigo en muchas cosas. ¿Eso es suficiente? El amor es un valor que va por 3 componentes. Va por el componente afectivo, te amo, porque eres generosa, porque eres buena, porque sabes darme cariño, porque me das seguridad, porque me acaricias, porque me expresas ternura, me das atenciones afectivas. Nos besamos, nos abrazamos, nos queremos, estamos pendientes uno del otro, por eso te amo. Primera razón. Segunda razón, te amo porque eres hábil, capaz, eficiente, distintiva, inteligente, conoces mucho, por eso te amo, porque eres una persona que tiene bastante conocimiento. Tercera consideración, te amo porque eres ética, porque eres buena, amable, condescendiente, generosa, benevolente, humana, cristiana, honrada, leal, laboriosa. Por eso te amo. Vean, pero en esto se forma, se educa, se instruye, se dice, hay modelos para que el niño entienda lo que es el amor como valor. Una encuesta que realizó la Universidad Católica hace años, preguntaron a los chicos el día de San Valentín, cuando estaban sentados en los parques conversando o en algún lugar departiendo, les dijeron, ¿es tu pareja? ¿Son enamorados? Los chicos se quedan callados. Después de tanta insistencia le preguntan, sí, ¿tú lo quieres? Se miran y no dicen. Insiste la entrevista psicóloga, ¿te lo quieres? Alguno de ellos dice, sí. ¿Por qué lo quieres? Y las curiosidades, la respuesta de más o menos una cantidad bastante alta de personas. Sí lo quiero. ¿Por qué? Porque me invita a pollo a la brasa. ¿Por qué lo quieres? Porque me cuenta sus cosas y yo le cuento. ¿Por qué lo quieres? Porque me saca a pasear. ¿Por qué lo quieres? Porque dice que va a ser profesional. ¿Por qué me quieres? Porque dice que va a tener su casa. ¿Por qué la adolescencia? ¿Por qué la infancia? ¿Por qué la niñez? ¿Por qué la adultez no ha sido educada para entender qué es el amor? ¿Qué es el valor del amor? ¿Por qué no estamos en eso? ¿Qué está pasando con los psicólogos? ¿Qué está pasando con los profesores? ¿Qué está pasando con los padres que no conocen, no entienden cómo orientar mejor al conocimiento del valor del amor? El niño no conoce el valor, el amor. ¿Qué es lo que conoce el niño? La cólera. ¿Por qué? Porque él ve la cólera, ve el odio, el resentimiento, ve y escucha la difamación, la calumnia, la envidia, los celos. Y eso es lo que tenemos, eso nos ha quedado a nosotros. El clima laboral es de pelea, el clima laboral en las instituciones es de resentimiento, de odio, de celos, de envidia, de crítica mordaz. Y eso está presente en toda la sociedad. La cólera, la envidia, los celos. Es que así lo educaron, así le vieron. Y el niño aprendió la violencia. He acá la razón para entender la violencia contra la mujer, la violencia en la calle. Porque no conocieron el amor, ¿qué conocieron tempranamente? La cólera. Entonces está equivocada el planteamiento. La violencia es por el machismo. No, nos equivocaron. No es por el machismo, es porque memorizó a través de sus células en espejo lo que vio en la niñez. ¿Qué vio en casa? ¿Qué vio en la calle? ¿Qué vio en la televisión? ¿Qué vio en los medios de comunicación? Violencia. Peleas en la calle, insultos en la calle, peleas en la casa, insultos en la casa. Envidia en la casa, celos en la casa, envidia en la calle, celos y difamación y calumnia en la calle. Porque eso se da con frecuencia. Eso no es una cosa hereditaria, es una formación de sentimientos, sentimientos negativos que a la niñez se da, que aprende. No es correcto. Debería aprender primero la alegría, aprendió la tristeza. Debería conocer el amor, no conoce el amor, conoció la tristeza, conoció la cólera. Y en la adolescencia debe de insertarse todo lo que es el tema ético y moral. Desde la autoestima. Cuando uno tiene capacidad de valerse por sí mismo, se viste solo, se baña solo, come solo, hace sus cosas solo, aprende a ser ordenado, está manejando su autoestima, él se quiere, él se estima tanto que su alimentación es adecuada, se estima tanto que su aseo es adecuado, se estima tanto que su aliño, su arreglo, su vestido es adecuado.
Esto se da. La autoestima es base del desarrollo ético. Si yo me quiero, yo te quiero. Si yo soy ordenado, tú serás ordenada. Si yo me valoro, yo te valoraré. Si yo respeto, te respetaré. Si yo cuido los objetos, yo cuidaré los objetos. Si yo no miento, no mentiré. Si yo no hablo groserías, no hablarán groserías. Si yo no robo, no robarán. Es importante que en la adolescencia la autoestima, la autovalía, la autosuficiencia esté a base para aprender la honradez, la honestidad, la laboriosidad, la puntualidad. Y todo ello es educación y es formación. ¿Quién nuevamente? Papá, mamá. ¿Quién? Los psicólogos. ¿Quién? Los profesores. Los profesores no conocen. Están esperando que los psicólogos le den el modelo y los psicólogos tampoco conocemos y no le damos ese modelo. Están empeñados la educación en todo el modelo cognitivo de la instrucción, no de la educación. El sistema educativo es instructivo, no es educativo, no es formativo. Y ese trabajo están esperando que los psicólogos le den en algún momento los modelos de este cambio. Y se ha propuesto, hemos propuesto modelos. No solamente criticamos, sino también se ha propuesto cómo debería ser el modelo educativo o el sistema educativo en este país. No alejándonos ni rechazando al cognitivismo del cual es necesario, pero sí complementando con la educación de todo lo que es el afecto que estamos mencionando y todo lo que es la ética que estamos mencionando también. El individuo social es una persona que muestra madurez, madurez afectiva, madurez cognitiva y madurez conativa. Eso es lo que debe ser. Mis padres deberían decir, o nosotros los padres deberíamos decir, me voy de este planeta dejando a un hijo con madurez, con una distintiva personalidad. El día que yo no esté, ellos vivirán en armonía, en afecto, en cariño, en alegría, en amor. Evitarán la cólera, el resentimiento, la tristeza, el odio, la difamación y la calumnia. Serán tranquilos, serenos, valientes y sabrán enfrentarse las contingencias. Estamos proclives a tener caídas, enfermedades, estamos proclives a llegar a situaciones de crisis. Es una contingencia de la pandemia. ¿Hemos estado preparados para la pandemia? No. ¿Sabemos cuidarnos? No. ¿Cuál ha sido la respuesta de la pandemia? Si me muero, me moriré. ¿Qué problema hay? ¿Por qué me están obligando a que me quede en mi casa? Si no quiero, no quiero, pues que te metes en mi vida. Ha sido la respuesta. Yo he estado colaborando con el equipo multisectorial relacionado con la pandemia durante todos estos 3, en marzo, abril, mayo y junio. Hemos ido distrito por distrito, villorio por villorio, orientando a las personas en la prevención y en la promoción de cómo debe ser el cuidado de nuestra salud. Y he visto realidades bastante cruentas. Personas que no se estiman, no se quieren, no se valoran, tomando, bebiendo licor en actividades festivas. Y muchos de ellos sin mascarilla, no les interesa. Y agresivos frente a la policía, frente al ejército. ¿Por qué? ¿Por qué me exigen que estén en mi casa con deficiencias para comprender muchísimas cosas que se les explica? Con poco valor por sí mismo. ¿Qué más hemos visto en esta pandemia? El problema cognitivo que se ve en la deficiencia para poder comprender las indicaciones de qué es pandemia, qué cosa es un virus, que esto puede ser algo peligroso, que uno tiene que cuidarse. No entienden. No lo veo al virus. ¿Dónde está el virus? A mí no me llega. ¿Qué virus hay? ¿Qué virus existe? ¿Qué cosa es virus? Miren, esta falta de conocimiento cultural no es culpa de él solo, es culpa del sistema educativo, es un tema político. Es un problema político de proyecto social de vida. ¿Y qué vimos más en el tema conativo, el tema de ético y moral? Mucha corrupción en la compra, en la venta, en la adquisición, en la distribución de productos que se deben dar a la sociedad. El acaparamiento y el sobreprecio en la venta del arroz, el azúcar, el acaparamiento en muchos productos para consumo y la farmacéutica que sobrevaluó los productos, el paracetamol y todos los antibióticos. Acitromicina lo sobrevaluaron, lo escondieron. ¿Y cuánto costó la ivermectina? Hasta 200, 300 soles. Realmente todo esto no es ético. ¿Y por qué esta sociedad no estima, no es solidaria? Porque no los hemos formado, no los hemos dado esta situación de poder. El cerebro de este personaje no es un cerebro realmente concreto, no hace abstracciones, no llega a niveles de alto nivel de complejidad de análisis. Mi país,
mi sociedad, mis vecinos, mis congéneres, mi pueblo. No hay esto. No hay este proceso informacional de alto rango que le permita entender el afecto, la actividad del conocimiento y la actividad ética y moral. Que todo esto es lo que constituye la conciencia. Como decíamos, en la sociedad hay información tradicional que está presente y esa información tradicional lo da la misma realidad. Tenemos una estructura tradicional que se ha constituido en muchísimos años. Hay una información cultural que también está presente en la cultura desde que se dio mucho conocimiento desde la época, muchos tiempos atrás, de los hindúes, los egipcios, los árabes, las personas que han vivido en diferentes regiones, las civilizaciones como la nuestra, incaica, y las culturas preincas también tienen mucha cultura que nos han dejado. Y existe la información económica que está presente en este momento. Esas tres consideraciones permiten que por la tradición y el desarrollo de los sentimientos y el temperamento y el afecto, por el conocimiento, el desarrollo del intelecto a través de la escuela y de la información social, por el desarrollo de las motivaciones, el carácter del sistema cognitivo volitivo que constituye el carácter ético y moral. Y el problema del lenguaje está muy relacionado a lo mismo. La prosodia, la entonación va por el afecto, el léxico va por el conocimiento y por el vocabulario, por la adquisición de la información social. Y la sintaxis está relacionada por las reglas morales, por las reglas de la organización del lenguaje. Y es importante destacar acá que el psicólogo debe conocer a cabalidad todo esto. La prosodia en las diversas regiones de este país es diferente, totalmente diferente. La prosodia del que vive en Andahuaylas, del que vive en el Cusco, el que vive en Tacna, Moquegua, es diferente a la prosodia que vive en Iquitos, la prosodia del que vive en Amazonas, en Cajamarca, en Piura, en Trujillo. Es diferente, el léxico de igual manera es diferente. Y lo más complejo y lo más diferenciado es la sintaxis. La sintaxis. El tema de la sintaxis tiene que ser entendida a cabalidad y con mucha claridad. Por eso, cuando yo pido a los alumnos de pregrado y a los de posgrado que viajen por el Perú, que estén presentes en la realidad nacional, porque es importante que el psicólogo tenga un nivel cultural alto. Es importante que al viajar vean la geografía. La geografía de nuestro país es de un relieve multivariado. Tenemos climas multivariados, tenemos una naturaleza multivariada. Hay mucha cantidad que observar en la naturaleza, las plantas, los animales, el colorido de la realidad que me permite entender que esta naturaleza configura también la personalidad del peruano. Pero en esta realidad peruana existen seres vivos, que son las personas. Y miren cómo se visten. El vestirse, ese colorido del vestuario cambia de región a región. ¿Por qué prefieren los colores fuertes en la zona sur? ¿Y por qué prefieren los colores tenues en la zona del Cusco y en la zona norteña? ¿Qué hay en la percepción del peruano? Se ha estudiado, se ha investigado. Ahora, no solo ello, ¿cómo celebran sus actividades tradicionales? El bautizo, el matrimonio, el cortapelo. ¿Cómo trabajan las sociedades comunitarias? La faena, el limpiasequia. ¿Cómo avanzan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo cantan? Estoy observando. Eso es psicología. Esas son las características expresivas de su realidad psicosocial. Y lo que es más, cuando estamos viendo este tema, ¿cómo hablan? La sintaxis es muy compleja y variada. El médico le pregunta, señor, buenos días. El paciente le mira. Buenos días. El paciente le mira. Señor, dígame su nombre. Y el paciente le mira. Y dice, el médico nos pregunta, ¿este paciente tiene afasia? No, no tiene afasia. ¿Habla? Sí, habla. ¿Y por qué no me responde? No estás preguntándole adecuadamente. Primero te has indagado de dónde procede. ¿Has preguntado de dónde viene este paciente? No, este paciente viene de Huancavelica. Estás preguntándole mal, él no entiende cuál es tu nombre. Él entiende cómo te llaman. ¿Cómo te llamas? Eustaquio, señor, dice. ¿Con quién vives?
No le entiende. ¿Con quién vives? No entiende. Está preguntándole mal. Él no va a entender con quién vives. ¿Quién es tu compañera? ¿Quién es tu familia? ¿Con quién vives? ¿Solo o con tu señora? Le pregunta el médico. Con tu señora, señor, le contesta. El huancabelicano tiene ese tipo de sintaxis. Y así el cajamarquino, y así el ancashino, y así el que vive en Andahuaylas, y el que vive también en la selva, tanto central como norte. Por eso es importante que el psicólogo viaje a provincias y se integre a la realidad y vea la naturaleza de la realidad que refleja las características de su personalidad. Es importante que ser psicólogo implica tener un nivel de conocimientos muy altos de toda la ciencia, de todo el conocimiento del arte, de la literatura, pero además de la realidad nacional en el cual uno está viviendo. Y esta realidad nacional es multicultural y es importante conocer todo este detalle. Este problema de la formación del sistema afectivo, como decías, básicamente la estrategia es perceptual. El niño debe aprender desde lo que ve, de lo que siente, de lo que escucha. El niño ve la sonrisa de mamá, ve la tristeza de mamá, de papá, la cólera, la ira de mamá, de papá, ve la indiferencia de repente de la empleada que lo atiende y también siente la percepción táctil, siente el abrazo, siente los besos, siente las caricias y le permite que esto se constituya en una red en el sistema paralímbico que va a codificar información social a manera de sistema informacional afectivo consciente. Y esta memoria va a estar presente en toda su vida y va a apoyarlo. Tiene 40 y 50 y tiene una memoria afectiva ya constituida, que puede ser de resentimiento, de dolor, de angustia, de miedo, pero también a esta edad de 30, 40 se puede corregir. La metodología es la personalidad ampliada. Hay la posibilidad de utilizar el razonamiento, la capacidad de conocimiento, el pensamiento, para poder él cambiar y decir, a mí me trataron mal y eso pasó. A mí me maltrataron, eso pasó. Ya no soy como él, voy a ser diferente. Hay toda una estrategia terapéutica que todos ustedes conocen, la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, que permiten hacer una serie de actividades de modificación de ideas y pensamientos negativos traumados en la infancia. Al sistema cognitivo es el sistema del conocimiento. La base de esto es la imaginación y el pensamiento. Y acá hay que adquirir toda la información social que existe. Primero adquiriría la información social de la casa, qué cosa es taza, qué es mesa, qué es televisor, qué cosa es una silla, un sillón, etcétera. Y luego lo iré insertando los conocimientos de la casa, los conocimientos de la calle. Y acá es importante señalar que el padre debe tener un nivel cultural suficientemente claro para poder ayudar al niño. Cuando el niño pregunta, ¿qué cosa es esto? Es un engrampador. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se fabrica el engrampador? ¿Cuánto, dónde se vende? ¿Cuánto cuesta y cómo se cuida? El niño pregunta, ¿qué es esto? Un tenedor. Y el padre y la madre le preguntan, ¿el tenedor sirve para esto? ¿Y cómo se fabrica? ¿Dónde se fabrica? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo se cuida? ¿Y cómo se mantiene? ¿Y dónde se ubica? ¿Cuál es su sitio? Ese trabajo detallista de qué es, cómo sale, cuánto vale, cómo se cuida, es un trabajo muy laborioso. Ser padre es conocer mucho, tener tiempo y tener paciencia para enseñar al niño toda la realidad, detalle por detalle de lo que tiene en su casa. Tiene un reloj. ¿Qué es un reloj? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona el reloj? ¿Cómo se fabrica el reloj? ¿Dónde se fabrica el reloj? ¿Cuánto cuesta ese reloj? Clases de reloj que hay y cómo se cuida el reloj. Siempre es importante enseñarle el cuidado de los objetos. Miren ustedes que las personas en todo lo que tenemos no cuidamos. Mira tu celular, descuidado. A ver, abramos la cartera de una dama y el maletín de un muchacho. ¿Qué cosa hay? Hay cosas que no son útiles. Es un cúmulo de cosas que son inútiles y hay mucha suciedad de repente. Boletos de pasaje de diferentes meses están acumulados. El orden y la limpieza es parte de la inteligencia y el conocimiento cognitivo básico. El conocimiento del espacio y del tiempo y el sentido común y la lógica dependen del orden. Y el orden mental, el orden de la actividad psíquica es importante. El sistema nervioso es un sistema altamente ordenado y mi vida también debe mostrar ese orden. Eso es inteligencia. Eso es conocimiento. Hay que diferenciar inteligencia de memoria. No, él se ha graduado, es muy inteligente. No, él saca 20, es muy... No, un momentito.
saca 20 y es un profesional graduado por su buena memoria. ¿Y qué memoria semántica? ¿Qué memoria verbal de repente? ¿O qué memoria espacial de repente? Hay 18 y más sistemas de memoria que hay que conocerlos en psicología. Entonces, ese profesional es excelente por su buena memoria, pero no por su inteligencia. Inteligencia es otra cosa. Inteligencia es todo que da eficiencia y da calidad desde su actividad vital. A un inteligente se le ve desde el aseo, desde el aliño, desde el arreglo, desde la postura, desde el caminar, desde el hablar, desde el hacer las cosas y desde el conocer también.